Es un gozo poder adorar un sábado más en la casa de nuestro Dios. Puedes tomar asiento un momento. La roca eterna, la Biblia define esa palabra roca hablando de Jesucristo. Dice la piedra o la roca que desecharon los edificadores. Cuando nosotros también estudiamos Daniel capítulo 2, dice que una roca, un pedazo fue cortado de ese monte y destruyó los reinos que, que estaban antes del reino de Cristo. Entonces la Biblia dice que nosotros tenemos que construir también sobre la roca y no sobre la arena. Entonces Jesús y su reino es el centro de toda la Biblia. La obediencia a Él, a su palabra, a la ley de Dios. Y es el motivo por el cual estamos hoy adorando en el día sábado, el cuarto mandamiento. Que Dios nos bendiga y nos dé sabiduría para poder entender y comprender su palabra. He estado estudiando, hermanos, el libro de Efesios. Les aconsejo que lo lean y lo estudien y lo analicen. ¿Por qué? He descubierto algunas cosas que antes yo no había visto. El apóstol Pablo dice allí que cuando nosotros tenemos el Espíritu de Dios y Cristo mora en nosotros, Pablo explica que allí es cuando nosotros podemos entender y comprender el misterio del Evangelio y las cosas profundas de Dios. Y Pablo también ora en el capítulo 2 para que Dios dé esa sabiduría a su pueblo. Pero nosotros necesitamos tener el Espíritu y Cristo morando en nosotros para poder entender el Evangelio. Porque Pablo dice que el Evangelio le fue revelado directamente de Dios y no de hombre. Entonces es Dios quien nos puede hacer entender estas cosas. Lo que hoy vamos a estudiar. Vamos a tener una palabra de oración, que Dios nos dé su Espíritu y que Cristo more en nosotros, porque sin eso es imposible que nosotros entendamos el tema. Los que se puedan poner de rodillas pueden hacerlo y los que no pueden inclinar su rostro. Amoroso Dios y Padre eterno, cuán maravillosa es tu palabra, que nos da sabiduría y entendimiento por medio de tu Espíritu y la vida de Cristo morando en nosotros, para que así nosotros podamos comprender el misterio del Evangelio que ha sido revelado no solo al pueblo judío, sino que Pablo dice que el Evangelio que fue revelado y que también incluía a los gentiles y que desde el tiempo antiguo, Señor, desde la edad pasada tú tenías ese plan de que todos iban a ser bendecidos, Señor, tanto judíos como gentiles, y el Evangelio se ha extendido a cada uno de nosotros para que podamos aceptar, vivir conforme a cada palabra que tú nos has dejado, inspirada por el Espíritu Santo. Haznos entender y comprender claramente lo que hoy se va a presentar. Dale tu Espíritu, Señor, a tu siervo que hoy va a presentar tu palabra. Guíalo, dale sabiduría, discernimiento y que incluso él, Señor, pueda ver lo que no ha visto antes. Ayúdanos, Padre, porque necesitamos profundizar en la Sagrada Escritura, porque si no entendemos cómo debemos vivir basado en ella, es imposible que podamos ser salvos. Ayúdanos a ver lo que no hemos podido ver en tiempo pasado, porque tu palabra es tan profunda que cada vez vemos cosas nuevas. Bendícenos, levántanos de nuestras rodillas con el perdón de nuestros pecados y también, Señor, apresura los pasos de las personas que quizás vienen en camino, que puedan apresurarse para ser bendecidos con el mensaje de tu palabra, que tu espíritu y tus ángeles moren y todo espíritu malo pueda ser echado fuera. Quita el sueño, quita la pereza, toda distracción y nos levantamos de nuestra rodilla confiados en que todas estas cosas se van a cumplir en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenos días, hermanos. Qué gusto verles. Qué alegría verles. Un sábado más por misericordia de Dios, ¿no? Bueno, cuando estamos pocos realmente se siente un poquito de nostalgia, ¿no? Pero el día miércoles en la noche de oración, alguien dijo que nuestra consideración debería ser que, aunque estemos dos o tres, nuestro Señor está en medio de nosotros.
cierto? Qué poderoso lo que dijo Jan, invitándonos a leer el libro de Efesios. Nos habla del Espíritu de Dios y de Cristo morando en nuestros corazones, capítulo 2, ¿no? Deberíamos complementar realmente todo el libro de Efesios, capítulo 4 nos habla de la novedad de vida, porque sin un cambio de vida Cristo no puede morar en nuestros corazones, ¿no es cierto? Entonces la invitación está ahí planteada para no solo leer, porque la escritura no solo debe ser leída, Cristo nos invita también a entenderla, ¿no es cierto? A profundizar, a redarguirla, ¿no es cierto? El libro sagrado. Bueno, hermanos, la verdad es que venimos acá y deberíamos darle gracias y gloria a nuestro Dios, ¿no? Porque como están las cosas, realmente es un milagro que estemos en la presencia de Él un sábado más. Se los digo en serio, hermano. Porque yo veo solo un poquito que veo de esas redes sociales o alguna cosa que se me cruza y lo único que veo es crimen, asesinato, violación, secuestro y bla, es una locura. Claro que tiene un propósito, ¿no es cierto? Esas redes sociales, que es inundarnos de temor, de pánico, ¿no es cierto? Para llevarnos a una condición en que ellos puedan manipular. De hecho, están manipulando a nuestra mente, pero nuestra mente le pertenece a Cristo. Y esa no pueden manipular, ¿no es cierto? Sin embargo, realmente debemos agradecerle a nuestro Señor por su dádiva, por permitirnos una vez más reunirnos como hermanos para alabarle y para glorificarle. Sean ustedes una vez más bienvenidos a la casa de nuestro Señor. Esperemos, como dijo Jan, que ojalá los hermanos vayan llegando, ¿no? Pero mientras tanto continuemos con nuestro estudio. Realmente quería estudiar un poquito de lo que hemos venido estudiando. Creo que es el capítulo 3 que no terminamos, Karen, me acuerdo, del conflicto de los siglos. 3 o 4. 4. Nos faltaba algo, ¿no? Ya. Pero quiero iniciar hoy, vamos un poquito a cambiarle el orden, ¿no? Normalmente es la escuela sabática, y etc., no, pero vamos a iniciar con el santuario. Quiero continuar con el estudio del santuario. Realmente solo hemos visto una partecita y hoy quería avanzar un poquito más. ¿Vale? Bueno, les invito a hacer una oración una vez más para invitarle a nuestro Señor que nos ayude, ¿no es cierto? El que pueda ponerse de rodillas, que lo haga, por favor. Amado Señor y Dios, agradecidos contigo, Señor, por el milagro de la vida y por preservarnos, Señor, de todo mal. Mi Dios, hoy venimos con la única finalidad, con el único propósito de glorificar tu santo nombre. Pero también queremos, Señor, aprender de ti. Por lo que te pido, Señor, que toques con carbón encendido estos labios inmundos, Señor. Para que toda palabra que salga, Señor, de este pecador sea de beneficio no solo para mí, sino para tu pueblo, mi Señor. Estamos estudiando un tema, Señor, una doctrina maravillosa que tú has pedido que tu pueblo la entienda, la comprenda, antes de poder predicarla, y es la doctrina del santuario. Por lo que requerimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo quien nos dirija ahora, Señor. Que toque nuestros corazones, Señor, para que la luz que emana del trono de la misericordia pueda interiorizarse en lo más profundo de nuestras almas y que sean parte de nuestras vidas, Señor, y de nuestros propósitos, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que tus ángeles se hagan cargo, Señor, de este servicio. Que tu Espíritu guíe, Padre Santo, y que apresures también, Señor, un poquito los pasos de los hermanos que aún están por llegar. No queremos, Señor, que nadie se pierda estos maravillosos temas, Señor, y esta maravillosa escritura que tú nos presentas el día de hoy. Te agradecemos, Padre Santo, y te pedimos que tomes el control de estos servicios en el bendito y santo nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén.
¿No? Ya, entonces, bueno, disculpas por el problema logístico, siempre pasa algo, ¿no? Pero bueno, aquí estamos para avanzar en el nombre de nuestro Señor. Dios no solo había prometido un Salvador que moriría por nosotros, sino también que había prometido poder para vencer el mal. ¿Sí? Vamos a una escritura. Vamos a Génesis capítulo 3, versículo 5. Ayúdanos, Wilber, con la lectura de este versículo. Génesis capítulo 3, versículo 15. Perfecto. Realmente, hermanos, debemos llegar a odiar el mal. Sí, debemos odiarlo. Porque mientras exista amor en nuestros corazones por el pecado y lo anhelemos, vamos a estar en problemas. No vamos a estar seguros. ¿Sí? Debemos llegar a odiar el mal. Recordemos un texto en Hebreos, capítulo 1, versículo 9. Ayúdame, Karen, con ese texto. Hebreos, capítulo 1, versículo 9. Aquí, ¿qué nos presenta la Escritura? Que el hombre no solo debería amar hacer el bien, amar la justicia, amar la obediencia, sino también nos presenta que deberíamos odiar la iniquidad. Eso es lo más seguro para nosotros. ¿Sí? Y Dios promete poner en nuestros corazones odio por el pecado. Dios nos ofrece entregarnos mediante su gracia poder para odiar realmente el pecado y que de esa manera el pecado no se enseñoree de nosotros, como nos dice Romanos 6, versículo 14. ¿Quién me ayuda leyendo este versículo? Romanos 6, capítulo 6, versículo 14. Dios es quien promete poner en nuestros corazones odio por el pecado, hermano. Sí, no nos olvidemos nunca esto. Y nos das fortaleza y poder a través de su gracia para que nosotros odiemos el pecado, porque eso es lo más seguro para nosotros. Ayúdame alguien con Romanos 6:14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Pregunta, hermanos. Aquí Pablo nos dice que no estamos bajo la ley, sino dice que estamos bajo la gracia. ¿Qué es la gracia? ¿Qué entendemos por gracia? ¿Alguien me quiere dar una definición bíblica? ¿Alguien quiere darme un concepto de lo que entiende por gracia? Perfecto. ¿Alguien más? ¿Perdón? El perdón, ¿no es cierto? Es gracia. ¿Alguien más tiene alguna otra referencia? Amén. Amén, Jan. Porque eso te lo reveló el Espíritu. ¿Sí? Porque la gracia, de acuerdo a la Biblia, es el poder que Dios nos da para vencer el pecado en nuestras vidas. ¿No es cierto? Entonces, cuando Pablo dice que no estamos bajo la ley, nos está invitando a transgredir la ley, porque estamos bajo la gracia.
No, porque se contraponen, porque la gracia es poder para obedecer la ley de Dios. Entonces no puede por un lado decir, rechazo la ley porque estoy bajo la gracia, ¿no es cierto? Porque la gracia es poder del cielo para obedecer la santa ley de Dios. ¿Estamos entendiendo, hermanos? ¿Sí? Amén. Amén. Entonces, hermanos, si ustedes tienen alguna duda, por favor, o alguna pregunta, hágalo porque no se olviden que estamos en una escuela sabática, y estamos en un estudio bíblico, ¿no es cierto? Ya. Originalmente, hermanos, el hombre tenía acceso directo con Dios, pero a causa del pecado, ¿no es cierto? A causa del pecado, el hombre ya perdió esa relación con Dios. Porque el hombre pecador, el pecado no puede permanecer en la presencia de un Dios santo, ¿no es cierto? Pero Dios en su inmenso amor encontró un camino para estar cerca del hombre y no alejarse de él. ¿Dónde encontramos este plan que Dios ideó? En Éxodo 25:8. Alguien que me lea Éxodo 25:8, por favor. Qué maravilloso Dios que tenemos, ¿no? Que a pesar de haber caído en pecado, Él ideó un plan para no separarse de nosotros. Leamos Éxodo 25:8. La palabra, Amén. la palabra de Dios dice, y que me hagan un santuario para que yo habite en él. Amén, ¿no es cierto? Ahora, hermanos, la Biblia declara de Cristo algo en Mateo 1:23. Ayúdame, Jan, con Mateo 1:23. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que interpretado es Dios con nosotros. Amén. El plan que Dios ideó para morar entre nosotros, ¿no es cierto? Y su nombre es Emmanuel. Dios con nosotros. El hombre siempre ha anhelado tener una comunión con Dios, estar junto a Dios. Pero el plan tuvo que ser cambiado a causa del pecado, lamentablemente. Sí. ¿Por qué razón? Porque el hombre debe entender las palabras inspiradas de las Escrituras de Hebreos 12:14, que sin santidad el hombre no puede estar en la presencia de Dios. Ayúdame alguien con Hebreos 12:14, ¿sí? Mire, vamos ligando los conceptos, ¿no? Lo que la Biblia nos presenta. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mira eso. Sin santidad, nosotros debemos de entender, hermanos, que sin santidad no podemos estar en la presencia de Dios. No podemos morar en la presencia de Dios. Eso debemos nosotros comprender. Ahora resulta que, ¿qué hizo Dios, no es cierto? Antes de que le diese la orden a Moisés de que construyese el santuario. ¿Recuerda a alguien qué es lo que Dios efectuó o le invitó al pueblo de Israel? ¿Alguien recuerda? Antes de darle la orden de que construyese el santuario, Dios les promulgó la ley de los 10 mandamientos. ¿Sí? Porque el hombre tenía que entender cuál era la voluntad de Dios hacia el hombre. El hombre debía comprenderlo o no debía comprenderlo, ¿no es cierto? Este hecho lo podemos ver en Éxodo 19:10. Alguien ayúdeme leyendo Éxodo 19:10, por favor. No, espérate antes de eso. Espérame un ratito. Espéreme un ratito. Porque resulta que antes de que Dios les promulgase
la ley de Dios, Dios les invitó a hacer algo antes de eso. Ahora sí léele Éxodo 19:10, Y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo, y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestiduras. Miren el acto que sucedió antes de que el pueblo israelí pudiese conocer la voluntad de Dios a través de su ley. Tuvo que ser limpiado, tuvo que ser purificado, ¿no es cierto? Una vez que se cumplió esto, entonces ahí les pudo proclamar la ley de los 10 mandamientos. Pero este fue un evento terrible y tremendo en el monte Sinaí. Terrible, a tal punto que el pueblo hebreo pensó que iba a ser destruido, raído de la faz de la tierra. Podemos leer, y este hecho encontramos en Éxodo 20, 19 y 20. Ayúdeme alguien con la lectura de estos versículos. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros, que nosotros oiremos, mas no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, que para probaros vino Dios, y para que su temor esté en vuestra presencia y no pequéis. Mira qué interesante. Yo no sé quién se da cuenta aquí de algo. Yo me di cuenta de algo. Mira lo que dice. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros, que nosotros oiremos, más no hable Dios con nosotros, para que no moramos. ¿No es cierto? Lo que habíamos dicho fue un evento tremendo, ¿no es cierto? Pero mira lo que dice. Moisés respondió al pueblo, no temáis, que para probaros vino Dios, y para que su temor esté en vuestra presencia y no pequéis. ¿No le suena parecido al mensaje del primer ángel? Mira que el mensaje del primer ángel ya se proclamó en el monte Sinaí. Porque hay una invitación directa, ¿no es cierto?, a temerle a Dios. ¿Y qué implica el temor a Dios? La obediencia a los mandamientos de Dios. Y que la presencia de nuestro Dios nos invitaba ¿a qué? A no pecar. ¿Acaso ese no es el sentido del mensaje del primer ángel? Exactamente, ¿no es cierto? Ahora, este fue el motivo fundamental para que nuestro Señor pidiese que se levantase el santuario terrenal, ¿no es cierto?, para morar entre su pueblo, para que su pueblo no pierda la esperanza. ¿Por qué? Porque recordemos que una vez que se proclamó la ley de Dios, el pueblo le escuchó, todo el pueblo de Israel escuchó, ¿no es cierto? Esto lo podemos encontrar en Éxodo 19:8. ¿Y qué dijeron al unísono todo el pueblo? Sí, Señor, haremos lo que tú nos has hablado. ¿Lo dijeron o no lo dijeron? Lo prometieron con sus fuerzas, con su justicia, con lo que llama, con sus obras, pero lo prometieron. ¿Pero qué sucedió? A los pocos días, ¿no es cierto?, invalidaron la promesa que ellos habían hecho de guardar la ley de Dios y levantaron un dios de oro en recuerdo de sus dioses pasados y lo estaban adorando. La ley que ellos habían jurado guardarla, le estaban transgrediendo. No entendieron que sin santidad es imposible agradar a Dios. Y luego de este pecado, ¿qué pasó? Ellos se encontraban en una situación de desesperanza. Porque la ley que habían jurado guardarla y obedecerla, que les había sido dada para vida, ahora ¿qué les traía? Muerte y condenación. Mira, en unos poquitos días, ¿cómo cambió la situación para el pueblo israelí? Ahora, ¿por qué permitió Dios esto? Para que el pueblo entendiese que sin la ayuda divina
no se puede guardar los mandamientos de Dios. Por eso permitió Dios que suceda esto. Porque, hermanos, ¿qué hizo Israel? Juró, sí, Señor, voy a guardar tu ley, vamos a obedecer como Pedro, no me voy contigo, ¿no es cierto? Hasta la muerte me voy contigo. A la proclama de la primera mujer ya estaba hablando malas palabras y desconociéndole al Señor. A los pocos días levantaron una estatua de oro y la estaban adorando. Dios tenía que hacerles entender que por sus fuerzas no podían guardar la ley de Dios, que necesitaban la ayuda divina. ¿No es cierto? Entonces, luego de este pecado de lo que cometió el pueblo de Israel, ¿no es cierto? Ay, Dios no los deja en desesperanza. Porque así como en el huerto del Edén, Adán y a Eva les mostró a Cristo inmolado desde la fundación del mundo, a este pueblo también mediante el plan de redención, mediante el sistema de ceremonias de sacrificios, ¿no es cierto? Mediante el sacrificio de los animales, ¿sí? Y mediante el ministerio de la sangre, Dios les estaba revelando el plan de salvación por medio de Cristo. No los dejó en desesperanza, no los dejó en condenación, trajo esperanza a sus vidas. ¿Vale? Abraham comprendió esto que les acabo de decir cuando el carnero que se quedó atorado entre los matorrales fue aceptado como sacrificio en lugar de Isaac. Ahí comprendió el plan de la redención Abraham. Leamos este suceso que está en Génesis 22, ¿vale? Leamos desde el versículo 7, me parece. Leamos, sí, desde el versículo 7, ¿me ayuda alguien? Hasta el versículo 13, por favor. Y respondió Abraham, Dios proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dijo a voces desde el cielo, y le dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal, por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Aquí Dios le mostró, mediante estas formas y símbolos a Abraham, el plan de la redención. El carnero que se había quedado atorado, tomó Abraham y lo presentó en lugar de su hijo, dándole a entender el sacrificio mayor que iba a hacer Dios con la entrega de su hijo amado para salvación de la humanidad. ¿Vale? Miremos cómo se refiere a este hecho, la inspiración que nos da mucho más detalle, ¿ya? O no me quiere, o no sé qué pasa. ¿Podemos bajarle a la lámina 6, por favor, hermana Andreita? Ahí inténtale. Ahí fue. Muchas gracias. Esa es la 7, la 8. ¿Ya? ¿Le podemos un poquito centrarle? Porque me parece que no le vamos a poder ahí sí visualizar todo. Un poquito nomás nos faltaría centrarle. Perfecto.
Ya. Miren lo que nos dice la inspiración sobre este hecho, ¿ya? Mediante símbolos y promesas, Dios evangelizó antes a Abraham, mediante símbolos y promesas, ¿no es cierto? Eso nos dice Gálatas 3:8. Veamos qué nos dice Gálatas 3:8. Vamos a la escritura y confirmemos lo que nos está diciendo la inspiración. Gálatas 3, versículo 8 nos dice la palabra de Dios. ¿Estamos en Gálatas 3:8? Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, predicó antes del evangelio a Abraham, diciendo, en ti serán bendecidas todas las naciones. Le mostró a Abraham el evangelio, ¿no es cierto? ¿Mediante qué dice la inspiración? Mediante la simbología del altar, del sacrificio, ¿no es cierto? Le mostró el plan de la redención, mediante el carnero atorado entre los matorrales, que iba a ser el sustituto, ¿no es cierto? Le mostró a Abraham el evangelio. Y de hecho eso es lo que dice, que Abraham entendió el plan de la redención con este suceso. Miremos lo que nos sigue diciendo. Y la fe del patriarca se fijó en el Redentor que había de venir. Cristo dijo a los judíos, Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Mira lo que dice, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes la discusión cuando Cristo tenía con los fariseos? Que les decía, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais y creeríais en mí, porque Abraham habló de mí, les dijo, pues, ¿no? Pero no sois hijos de Abraham, sois hijos del diablo, les dijo. Fue terrible, ¿no es cierto? Pero aquí nos está diciendo eso, porque Abraham, mediante esta simbología y la promesa de su hijo, vio el evangelio, vio el día de la venida de nuestro Mesías, ¿no es cierto? El carnero, mire lo que dice, ofrecido en lugar de Isaac, representaba ¿a quién? A Cristo, al Hijo de Dios, que había de ser sacrificado en nuestro lugar. Cuando el hombre estaba condenado a la muerte por su transgresión de la ley de Dios, el Padre, mirando a su Hijo, dijo al pecador, vive, he hallado un rescate. El consejo de paz, dice Zacarías, ¿no es cierto? Dios mandó a Abraham a sacrificar a su único hijo. Mira esto. No tan solo para probar su fe, sino también para grabar en la mente del patriarca, ¿qué? La verdad del evangelio. El evangelio representado ¿en quién? En Cristo. ¿Sí? La agonía que sufrió durante los aciagos días de aquella terrible prueba fue permitida para que comprendiera por su propia experiencia algo de la grandeza del sacrificio que haría por el Dios infinito en favor de la redención del hombre. Ninguna otra prueba podría haber causado a Abraham tanta angustia como la que le causó el ofrecer a su hijo. Hermanos, yo les hago una pregunta. ¿Tenemos la fe nosotros como Abraham para pasar una prueba tan terrible? Si Dios nos dijera que deberíamos sacrificar a nuestro único hijo, ¿lo haríamos? Porque esta fue una prueba terrible. Porque la prueba del Edén fue sencilla, pues. ¿Sí o no? En el Edén fue sencilla. Le puso un árbol, le puso una fruta, la mujer codició y aquí estamos en esta condición.
pero nunca le pidió a Adán y Eva que cometieran tremendo sacrificio. Abraham se le hizo esperar hasta su vejez para concederle su único hijo, el hijo de la promesa. Y de pronto Dios le dice, ve y sacrifícalo. Qué fe de ese hombre, hermanos. Qué fe. Y hermanos, yo les invito a hacer una reflexión, porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos. Y la fe de este hombre es terrible. Pero ¿por qué les digo esto? Si Abraham tuvo que sacrificar a su único hijo, ¿no es cierto? ¿Qué hizo Dios por nosotros? Lo mismo. Miren esto. Qué amor, qué infinito amor, como dice la sierva, qué amor más incomprensible. Porque Dios ofreció por rescatarnos, Nathan, a ti y a mí. Ofreció a su único hijo. Ese fue el plan que ideó Dios para salvarnos. ¿Deberíamos o no realmente llegar a meditar en esta situación? ¡Qué amor! ¡Qué Dios! Que los ángeles querían no tomar ese lugar, pero dice que tenía que ser uno igual a Dios podía tomar ese lugar. Tenía que ser Miguel, ¿no? Micael. Qué incomprensible, ¿no? Realmente estaremos estudiando por la eternidad este plan de salvación y aún así creo que no lo podríamos, llegaremos a entender en su total. Qué amor de nuestro Señor. Terrible. Sigamos en la lectura de lo que nos dice la inspiración, ¿ya? Dios entregó a su Hijo para que muriera en la agonía y la vergüenza. A los ángeles que presenciaron la humillación y la angustia del Hijo de Dios, no se les permitió intervenir como en el caso de Isaac. No hubo voz que clamara basta. El Rey de la Gloria entregó su vida para salvar a la raza caída, para salvarnos a todos nosotros, hermanos. Y hace una pregunta la profeta. ¿Qué mayor prueba se puede dar del infinito amor y de la compasión de Dios? Mi hermanita Henry, cabe recalcar también la disposición que tenía el hijo Isaac, porque Isaac no era un niño pequeño, ya era un hombre grande, adulto, que pudo haberse oponido tranquilamente a su padre, y evitar que sea sacrificado, pero él confió plenamente en su padre. Claro. Al punto de dejarse atar, dejarse acostar y saber lo que se le venía. Sí, me parece que aquí en la inspiración también está ese tema, ¿no? Pero sí hay que recalcar también la actitud que tuvo el Hijo de la Promesa, porque fue la misma actitud que tuvo Cristo. Él no dijo, no quiero morir, no voy a sufrir tanta afrenta y tanta vergüenza. No. Aparte de eso, ¿no es cierto? Se corría el riesgo porque muchos piensan que el sacrificio de Cristo era algo seguro y que todo ya estaba declarado y que ya era algo destinado. No es así. Recordemos que Cristo, hermanos, bueno, no es el tema, pero Cristo vino en nuestra naturaleza. Y el plan pudo fallar. Pero sí es bien conectado con ese tema. Sí, totalmente conectado. Porque recuerda que en la mañana usted mencionó que sin Cristo no podía Así es, vencer así es. Su naturaleza humana y divina, ¿no? Así es, justamente sí. Más bien de lo que estoy presentando, sí, o sea, pero tienes razón, o sea, está conectado, ¿no? Porque el hecho de que Cristo haya sido sometido a la tentación en el desierto, esa es una prueba evidente de que Cristo pudo haber caído, pudo haber pecado. Y si Cristo pecaba, ¿qué hubiese ocurrido con el plan de la redención? Se acababa todo.
Y va más allá todavía. No voy a meterme allá, porque todavía está en riesgo el plan de la redención. Claro, porque Cristo ha prometido una generación. ¿Y si no sale esa generación? O sea, por eso te digo que es un poco más complejo este asunto, ¿no? Con respecto a lo que estamos estudiando, pero sí, efectivamente. Sigamos estudiando. Gracias por el comentario, hermanita Andrea, sí. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que se lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Dice Romanos 8:32. El sacrificio exigido a Abraham no fue solamente para su propio bien, ni tampoco exclusivamente para el beneficio de las futuras generaciones. Mire lo que dice esto. Sino también para instruir ¿a quién? A los seres que no han pecado y de otros mundos. O sea, mire, el plan se hace extensivo a toda la creación de Dios, no solo es para nosotros, sino también para los ángeles y para los seres de otros mundos. El campo de batalla entre Cristo y Satanás, el terreno en el cual se desarrolla el plan de la redención, es el libro del texto del universo. Por haber demostrado a Abraham falta de fe en las promesas de Dios, Satanás lo había acusado ante los ángeles y ante Dios de no ser digno de sus bendiciones. ¿Sí recuerdan que Abraham originalmente no creyó en la promesa de Dios, ¿no es cierto? A medida que avanzaban los años, él se sometió a una tradición y pensó que al tomar a Agar de esclava y como esposa y hacerla y tener un hijo con él, pensó que él ahí iba a ayudarle a Dios a cumplir su promesa. Y lo que ocasionó fue un desastre completo, ¿no? Porque donde hay intervención humana, no hay nada bueno, lastimosamente, ¿no? Pero ese fue lo que Abraham no cumplió, o sea, no creyó en las promesas de Dios. Y quiso intervenir o hacerle acuerdo de que le había prometido algo, o tal vez pensó, es que yo tengo que hacer esto para que Dios cumpla su promesa. Y no entendió que muchas veces tenemos que esperar nomás, tranquilitos. Sí, esperar que Dios haga lo que ha prometido y nada más. ¿No es cierto? El sacrificio a Abraham, ya leímos, de no ser digno de sus bendiciones. Dios deseaba probar la lealtad de su siervo ante todo el cielo para demostrar que no se puede aceptar algo inferior a la obediencia perfecta y para revelar más plenamente el plan de la salvación. Los seres celestiales fueron testigos de la escena en que se probaron la fe de Abraham y la sumisión de Isaac, lo que comentaban aquí, ¿no es cierto? La prueba fue mucho más severa que la impuesta a Adán. La obediencia a la provisión hecha a nuestros primeros padres no entrañaba ningún sufrimiento, pero la orden dada a Abraham exigía el más atroz de los sacrificios. Todo el cielo, dice, presenció absorto y maravillado la intachable obediencia de Abraham. Todo el cielo aplaudió su fidelidad. Se demostró que las acusaciones de Satanás eran falsas. Dios declaró a su siervo, ya sé que temes a Dios, a pesar de las denuncias de Satanás, ¿no? Que le estaba diciendo, mira lo que hizo. Por cuanto no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo. El pacto de Dios confirmado a Abraham mediante un juramento ante los seres de los otros mundos atestiguó que la obediencia será premiada.
Había sido difícil, aún para los ángeles, comprender el misterio de la redención. Mira esto. Aún para los ángeles no estaba claro el plan de la redención. Sí. Entender que el soberano del cielo, el Hijo de Dios, debía morir por el hombre culpable. Cuando Abraham se le mandó a ofrecer a su hijo en sacrificio, se despertó el interés de todos los seres celestiales. Con intenso fervor observaron cada paso dado en cumplimiento de este mandato. Cuando a la pregunta de Isaac, ¿dónde está el cordero para el holocausto?, Abraham contestó, Dios proveerá el cordero. Y cuando fue detenida la mano del padre en el momento mismo en que estaba por sacrificar a su hijo, y el carnero que Dios había provisto fue ofrecido en lugar de Isaac, entonces se derramó luz sobre el misterio de la redención, sobre el plan de la redención. Y aún los ángeles comprendieron más claramente las medidas admirables que había tomado Dios para salvar al hombre. Entonces, miren, hermanos, entendamos que el plan de la redención siempre estuvo ahí. Fue presentado a los hombres mediante símbolos, mediante promesas, como el caso de Abraham, sí, pero siempre fue presentado. A la pareja edénica se le presentó al cordero inmolado cuando tuvo que hacer el sacrificio del cordero, ¿no es cierto? A Abel, a Caín y Abel en el sacrificio, ¿no es cierto? También les fue mostrado el plan de la redención. Y a través de toda la simbología, más de 1200 años, si no estoy mal, el pueblo hebreo efectuaba los sacrificios de la mañana y de la tarde. Ya vamos a ver un poquito de eso. ¿Qué se les presentaba ahí? El plan de la redención. Entonces, no es que Dios nunca nos dio a conocer, siempre nos dio a conocer, como una tipología, ¿no es cierto? Pero siempre nos daba a conocer, como una prefiguración, pero siempre dio a conocer cuál era el verdadero plan de salvación que se cumpliría en qué? En el ministerio de la sangre de Cristo. ¿Vale? No sé si tienen alguna duda, no les dejó claro, no les quedó claro algo en este tema. ¿Quieren compartir algo? ¿Sí? ¿Tranquilos? Ya. Tomémonos unos 7 minutitos, ¿vale? Para continuar con una segunda parte sobre el estudio del santuario, ¿vale? Leo, le invito a hacer una oración, por favor, antes de irnos. Como usted quiere, como usted quiere. Vamos a orar. Padre que estás en el cielo, Señor, gracias te damos por tu siervo que ha compartido el estudio de tu palabra, por recordarnos la importancia de tu sacrificio en el santuario celestial, Señor. Por el perdón de nuestros pecados. Ayúdanos, Padre, a quitarnos las escamas del pecado de nuestra vista y poder fijarnos en tu sacrificio y aceptarte realmente como nuestro Salvador personal. Aceptando tu sacrificio para poder ser dignos de ser llamados tus hijos. Amén. Padre, que todo este estudio se quede grabado no solamente en nuestra mente, sino que día a día nosotros hagamos también el sacrificio de sacrificar el yo para entregarnos plenamente a ti y poder ser vencedores a las tentaciones que nos llevan cada momento. Permite, oh Dios, que en este día nuestro espíritu esté abierto para poder receptar todas tus palabras y por compartir este estudio con nosotros. Gracias te damos, Señor, y en este break que vamos a tener breve, no permitas que nos apartemos de ti, sino más bien afianzarnos más en el estudio de tu palabra. Amén. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno.
Continuemos con nuestro estudio. La lección que aprendió Abraham, lo que nosotros habíamos visto, ahora Dios deseaba enseñarle a su pueblo esta misma, ¿sí? Por medio del cordero, por medio del carnero, por medio del becerro, por medio del macho cabrío, por medio de las palomas, por medio de las tórtolas, por medio de la sangre sobre el altar del sacrificio, la aspersión de la sangre sobre el altar del incienso, sobre el velo o sobre el santuario. Dios les invitaba a los hombres a acercarse nuevamente. ¿Sí? Todas estas figuras que utilizaban era una invitación que Dios hacía para que el hombre se acerque nuevamente a Dios. El hombre no tenía que desesperarse, sí, por la condenación que le producía haber transgredido la santa ley de Dios. No tenía que desesperarse, porque Dios había ideado este plan que le era presentado mediante estas formas, ¿no es cierto? Dios había ideado este plan para que el hombre pueda acercarse a Dios y no pierda la esperanza. ¿Estamos comprendiendo esto? Porque esto es fundamental. No lo dejaba el hombre a desesperanza. Dios le estaba presentando, ¿qué le estaba presentando a través de todos estos medios? Por la mediación del sacerdote, ¿no es cierto? ¿Qué era lo que le estaba presentando? Por la enseñanza y la mediación del sacerdote. Estaba presentando que el hombre podía nuevamente tener una comunión con Dios. Nuevamente. Esto es una dádiva, esto es una gracia que Dios le entregaba al pueblo hebreo. No le dejaba desesperanzado. ¿Por qué? Porque ¿qué le presentaba? Porque la condenación, ¿no es cierto? La condenación por el pecado, ¿qué le producía al hombre? Le producía la muerte. Pero Dios le estaba ofreciendo un sustituto. El Cordero de Dios que iba a tomar el lugar de ellos para morir por ellos. Eso es lo que le estaba presentando en este sistema de sacrificios. Estaba presentando al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Hermoso o no hermoso es? ¿No es cierto? ¿Cómo podemos entender este plan que se nos presenta en el Nuevo Testamento? Lo podemos entender y comprender de mejor manera. Sí, perdón por el pleonasmo, sí entendemos el Antiguo Testamento. Porque el sistema levítico presentado en el Antiguo Testamento, ¿no es cierto?, nos permite entender y comprender de mejor manera el plan de la salvación que se presenta en el Nuevo Testamento. Porque es una prefiguración. ¿Qué prefigura? El Antiguo al Nuevo Testamento, ¿no es cierto? O sea, viene a ser un tipo del Nuevo Testamento al Antiguo Testamento, en formas y en simbolismos. Porque todo lo que estamos viendo es formas y simbolismos, ¿no es cierto? Pero eso es una prefiguración de lo que iba a suceder. El sacrificio de los animales, que era una representación ¿de qué? De la muerte de Cristo. Entonces, para nosotros poder entender de mejor manera el plan de la salvación que se nos presenta en el Nuevo Testamento, ¿qué debemos entender? El Antiguo Testamento. El sistema levítico que se nos presenta en el Antiguo Testamento. Una de las versiones que Dios quería traer al corazón de los hombres mediante este sistema de sacrificios de los animales, ¿qué era? Que el pecado producía ¿qué?
cuando sacrificaban los animales en la mañana, en la tarde, quería traer la impresión en el corazón del pueblo de Israel que ese pecado producía la muerte. Pero no solo la muerte del animal, pues, sino la muerte del Cordero de Dios. Mire, esa era una de las primeras lecciones que Dios quería traer a la mente, al corazón del pueblo de Israel. Otra lección que Dios quería traer, ¿cuál era? Que para nosotros obtener el perdón de nuestros pecados, debía hacérselo mediante ¿qué? La confesión y el ministerio de la sangre. No había otra forma en que se puedan perdonar los pecados. Hermanos, nosotros debemos de entender el costo altísimo del perdón de nuestros pecados. ¿Cuál fue el costo? La vida misma del Cordero de Dios. Esto debe causar una impresión profunda en lo más interior de nosotros, hermanos. Esto no es así tan sencillo como parece. Hermanos, el Hijo de Dios tuvo que entregar su propia vida para el perdón de nuestros pecados. Y eso era lo que se representaba en el sistema de sacrificios de las lágrimas. ¿Sí? Entonces, hermanos, todas estas lecciones eran ¿para qué? Para beneficio de nosotros, pues. Era para beneficio de nosotros. Pero resulta que ahora en la actualidad nos dicen que la muerte de Cristo fue algo innecesario, dicen. No sé si han escuchado eso. Hay gente que no cree que Cristo murió en la cruz, dice que eso es mentira. Dice que no era necesario, dice, el Calvario para poder perdonarnos. Que la cruz no es vital para la expiación. Así dicen. ¿Han escuchado ustedes la teología católica? Eso dicen. Ellos no creen en la expiación de Cristo. Miren a lo que hemos llegado. Pero Dios, ¿qué nos está mostrando a través de todas estas cosas, a través del sistema de sacrificios? Dios quiere impresionar nuestros corazones y primero quiere mostrarnos una cosa, que sin derramamiento de sangre, hermanos, no hay perdón de pecados. ¿Eso no dice Hebreos 9? Nosotros deberíamos meditar seriamente, hermanos, como cristianos que somos, en el alto costo de nuestra salvación. La sangre del Hijo de Dios. Si nosotros, hermanos, entendemos este sistema de ceremonias, este sistema de sacrificios, si nosotros lo podemos entender claramente, sí, nosotros podemos construir un castillo seguro, que cuando vaya agua, vientos contra él, no va a caer. Entendamos esto, hermanos. Entendamos lo que Dios nos ha querido mostrar desde el principio a través de las formas, a través de las promesas, a través del sistema de sacrificios. Porque aquí están los principios fundamentales de nuestra salvación. La piedad y la santidad que se reflejan en el Cordero de Dios. Sin estos principios no hay salvación, hermanos. No hay salvación. Sin piedad y sin santidad, que son los principios fundamentales de este plan de la salvación, no podemos ser salvos, hermanos. No podemos. No vamos a ser salvos en pecado. Es una locura pensar eso. Porque todo el sistema ceremonial, ¿qué nos indica? Que Cristo derramó su sangre
para perdonarnos nuestros pecados. Pero ya vamos a ir avanzando en el santuario y no crean que ahí paró la cosa. Porque en el santuario el altar del sacrificio está a la entrada y de ahí continúa, ¿no es cierto? Viene el lavacro, viene el lugar santo, viene el lugar santísimo. Entonces aquí lo que estamos sentando en los principios fundamentales del santuario. ¿Por qué Dios mandó a construir un tabernáculo terrenal a Moisés? Para morar con nosotros. Para que no nos perdamos en desesperanza. ¿Sí? Dios no nos ha abandonado nunca, nunca. Dios ha morado con nosotros. A través de Emmanuel, Él ha estado siempre con nosotros y está con nosotros. Su promesa es que va a permanecer con nosotros. Su promesa es que el Espíritu de Dios va a estar con nosotros hasta el último. Entonces, una vez sentados los principios fundamentales, vamos ahora sí a entrar en un estudio del santuario terrenal. Luego vamos a estudiar el santuario celestial. Y también estudiaremos el santuario del cuerpo humano, porque todo está vinculado. Todo está vinculado en el santuario. Todo nos ha sido revelado en el plan de la salvación. Porque la muerte de Cristo implica algo. No es que Él murió por nosotros y ya estamos, ya, ¿todo bien? ¿Salvos? No. Aquí implica un nuevo nacimiento, un bautismo, una justificación, una santificación, una perfección, una alimentación. Todo eso está en el santuario, ya lo vamos a ver. Todo absolutamente. Plena y perfecta obediencia a la ley de Dios. Por fe, hermanos, por fe, tenemos que mirar la sangre de Cristo. Por fe, tenemos que seguirlo donde Él estaba. Y mediante, hermanos, inclusive mediante la mediación, a través de la mediación del sacerdote, nosotros tenemos nuevamente comunión con Dios. Y por el sacerdote podemos entrar a lo más recóndito de la cámara de nuestro Salvador. Ayúdame con Hebreos 10:19. 10:19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús. Amén. Mira lo que nos dice. Esto es hermoso. Esta promesa es hermosa, que por la fe en la sangre de Cristo podemos llegar al lugar donde está nuestro Dios, a la recámara más sagrada del santuario. Por fe en la sangre del Cordero. Eso es una promesa hermosa. Por fe, nuevamente podemos acceder al santuario de Dios. Por la fe en la sangre de Cristo. No nos ha abandonado. Esta doctrina es maravillosa, Andreita. La doctrina del santuario es maravillosa porque mire lo que nos dice. Que podemos estar con Él en el lugar santísimo. Wow, esto la verdad que a mí me conmueve terriblemente esta situación. Vamos a cortarle aquí ya porque seguir estudiando el santuario en lo próximo que quiero presentar es más abarcante y no quiero dejarle cortado. Entonces, el tiempo que nos falta, vamos a ver si terminamos lo que habíamos estado estudiando del conflicto de los siglos. ¿Les parece? ¿Sí? Pero antes de eso, yo quiero llamarles a una meditación, hermanos. Las cosas que nosotros estudiamos aquí, vayan a sus casas, retómenlas, pídanle al Espíritu de Dios que les dirija. El tema del santuario no es un asunto sencillo, no es un asunto sencillo.
Nosotros pensamos que el tema de la salvación es sencillo, pero no es sencillo. Realmente nosotros deberíamos reflexionar sobre todas estas cosas y lo que implica. Porque si Dios nos manda primero a que entendamos para luego predicarla, o sea, es por algo. Y debemos de entender claramente. Porque nosotros decimos, a ver, es que los pobres judíos nunca se les presentó. ¿Cómo que no se les presentó el Evangelio? A ellos se les presentó de mejor forma que a nosotros. Sí. Más de 1000 años estuvieron sacrificando animales. Tenían el ministerio del sacrificio. Tenían el ministerio del sacerdote que entraba en el día de la expiación, que era una representación, una tipología del ministerio de Cristo que en el santuario celestial. Era una prefiguración del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué se les dio esto? ¿Por qué implicaba el derramamiento de sangre de animales inocentes? Por el pecado de Israel, pues. Y no entendieron. Y seguían como si nada. Y más bien cada día era peor y peor y peor. Y nosotros estamos, creo que, peor que los mismos israelitas. ¿Tenemos el conocimiento del santuario o no tenemos el conocimiento del santuario? ¿Conocemos la obra mediadora de Cristo a través del libro de Hebreos o no conocemos? ¿Conocemos lo que el Evangelio representa en nuestras vidas, en nuestro cuerpo, en nuestra alimentación, en nuestra vestimenta, en nuestra educación, en todo? ¿Obedecemos? Porque el santuario nos conduce a la santificación y a la perfección del carácter. Estamos en ese camino, hermanos. O sea, es una reflexión y recién estamos entrando a estudiar el santuario. Ya vamos a entrar a ver el nivel de detalle que tiene el santuario terrenal. Colores, instrumentos, objetos, absolutamente todo para que vean que está íntimamente ligada la santidad y la perfección. Es una locura. O sea, Dios es un Dios sabio realmente, ¿no? Porque en todo nos presenta como Él lo planteó, el plan de la redención. Y nada de invento humano, por si acaso. Porque aquí no vamos a venir a inventarnos nada, ni a coger el ya y a decir, ¿qué significa esto? No, porque todo lo que hablemos aquí lo vamos a sustentar con un escrito está, como tiene que ser, ¿no es cierto? Pero yo sí les invito a hacer una reflexión. Cuando yo les invité a hacer este estudio, yo les dije que este era un estudio maravilloso, pero muy solemne, hermanos, porque aquí se refleja lo que Dios ha hecho por nosotros, para no caer en la condenación. Entonces yo sí les invito a que estudiemos. Si hay un tema que el adventista debe estudiar y dominar, hermanos, es este. ¿No apareció nuestro pueblo con una profecía? Hasta 2300 tardes y mañana y el santuario será purificado. Es la única iglesia que aparece con profecía. Porque el resto son productos de la reforma protestante, pues, ¿no es cierto? Y por eso la madre las reclama como a todas, como a sus hijas. A todas les dice que son hijas. Testigos de Jehová, ¿cómo es estos? Evangélicos. Todas las religiones son mis hijas. Son mis hijas, ¿no es cierto? La madre dice claramente. Claro que sabemos cuál madre es, ¿no? Según Apocalipsis 17. Pero la iglesia adventista no es parte de eso. La iglesia adventista nació con profecía, ligada y vinculada al santuario. Esta no es una más del montón, hermanos. Entonces, cuando nosotros le vayamos a presentar a Cristo, ¿le podemos presentar a Cristo desde el Antiguo Testamento, sí o no, hermanita? Pero por supuesto, pues. ¿O me van a decir que no? Que estábamos bajo la ley en el Antiguo Testamento y bajo el Nuevo, bajo la gracia. Esa es una locura, pues. Porque no conocen el santuario. Pero nosotros sí conocemos el santuario y debemos dirigirlos a la tipología. ¿O no, Jan?
Entonces, el Antiguo Testamento, ¿de quién habla? De Cristo. De Cristo. ¿Vale? Entonces, hermanos, es una invitación seria a que hagan un estudio serio. No necesitan venir aquí los sábados para estudiar el santuario. Estudienlo. Pídanle a Dios que les dirija, ¿vale? Porque este es un tema muy solemne. Y nosotros debemos dar cuenta de nuestra fe, dice la Escritura. Daremos cuenta de nuestra fe, ¿no? La Biblia dice que debemos presentarnos como obreros aprobados y que trazan bien la palabra de verdad. ¿O no dice eso la Escritura? Debemos tener, si hay un pueblo que debe estar en capacidad de contestar cualquier pregunta de las iglesias de afuera, somos nosotros. Nadie, ninguna iglesia tiene la luz que nosotros tenemos. Nadie. Esta doctrina del santuario, ¿quién la conoce afuera? ¿Alguien alguna vez ha escuchado hablar del santuario? Nunca. Tal vez como una historia, nada más. Si es que por ahí le toparon algún versículo del Antiguo Testamento, porque el libro de Hebreos lo desconocen totalmente, ¿no es cierto? Porque para los evangélicos ya se consumó todo en la cruz, ¿no es cierto? Entonces es nuestro deber nosotros dirigirlos al santuario. Y no solo presentarles del santuario terrenal, presentarles del celestial y presentarles del templo del cuerpo humano. Porque ese es el santuario vigente, ¿o no? ¿O estamos como los evangélicos esperando el tercer templo? No, pues hermanos, nosotros debemos dar cuenta, como les vuelvo y les repito, debemos tener plena conciencia, hermano. Disculpa, hermano, ¿qué fue lo que te dijo? Que los evangélicos tienen un tercer cuerpo, el templo. ¿Cómo es eso? No, lo que pasa que afuera ellos, no sé si usted se ha dado cuenta, pero ellos quieren construir nuevamente el templo de Salomón. A eso me refiero, ¿ya? ¿Sí? Entonces la invitación está dada, ¿vale? Y Karen, tú creo que sabes dónde está. Ayúdame, sí. Porque el archivo